Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este emprendimiento turístico deportivo. No olvide compartir, no olvide criticar, no olvide comentar, no olvide darle like. Hoy vamos a hablar de la Copa Suramericana, pero del título, del campeón, porque en Colombia se habla mucho de ganar y que hay que ganar y que toca ganar porque llegó la hora de ganar, esa frase tan manida y casi que infantil del ADN perdedor. ¿Lanús es un ejemplo para los equipos colombianos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Comente, opine. ¿Lanús es un ejemplo para los equipos colombianos, excepto uno, Atlético Nacional? Porque Atlético Nacional sí mete billete. Lanús es una evidencia que es un equipo pequeño, como dicen, lo definen ellos, el club de barrio más grande del mundo. Es un equipo que se ha acostumbrado a estar peleando copas internacionales, ganar títulos en Argentina, pero si vamos a asumir la última década a nivel internacional, creo que hay que ponerle un asterisco a Lanús. Lanús juega la final del 2017 de la Copa Libertadores ante Gremio que pierde después de una polémica semifinal ante River en un partido en el que Wilmer Roldán y el Par son muy recordados por Marcelo Gallardo, un equipo que dirigía al Mirón. Ese equipo llega a la final, la pierde con Gremio, el Gremio de Renato Gaucho. Pero Lanús sigue su proceso, vendiendo, transfiriendo futbolistas y llega a la final de la Copa Suramericana de 2020, esa copa en medio de la pandemia, esa copa que termina ganando en Córdoba el Defensa y Justicia de Crespo. Pero voy a recordar algunos nombres. Para arrancar, el del entrenador Lucho del Día. Lucho del Día habla de lo que pudo haber dejado sembrado Lanús y la forma en que Lanús genera con jugadores que trae de ciertas clases de equipos, los jugadores que forma. En ese equipo, por ejemplo, estaba el colombiano Alexis Pérez, había un jugador que me parecía fantástico que se fue a la MLS, que es Pedro de la Vega, Tomás del Monte, que fue a México y ahora está en Boca, Orsini, que era un delantero que estuvo en Boca, y estaba José Sanz, ese delantero que pasó por el Deportivo Cali, y también estaba un veterano como Fernando Belucci. La idea de Lanús es ir buscando la posibilidad de clasificarse a torneos internacionales porque entiende que en algún momento pelear en el fútbol argentino puede ser complejo por lo que pasa en algún momento con River y Boca, que han venido a menos, pero el nuevo formato, por ejemplo, juega esta semana ante Tigre para seguir en el campeonato argentino. Veremos cómo sigue, pero Lanús entendió cuál era su posibilidad y así lo asumió. Y el 2020, ya hablamos de 2017, que jugó la final de la Copa, ese equipo se fue a Andrada, ese equipo salieron muchos futbolistas que terminaron yéndose al fútbol internacional porque pues marcaron una tendencia allí en Lanús. Llega la Copa Suramericana del año pasado, del 2024, y llega a la final de la Copa, a la semifinal de la Copa Suramericana, pero además quiero que nos detengamos ahí porque ese Lanús venció al Medellín, es el Lanús que termina perdiendo con Cruzeiro en las semifinales. Había eliminado al Deportivo Independiente de Medellín, pero el Medellín había sido tal vez el mejor equipo, uno de los mejores equipos de esa fase de grupos. Había terminado ganando su grupo de recorte goleando en Perú, ganando, marcando una muy buena cantidad de goles con muy buenos partidos del Chico Monsalve, pero termina metiéndose en la semifinal Lanús, eliminando al Medellín por penales y después cae ante Cruzeiro. Pero Lanús iba entendiendo el camino, clasificando a copas internacionales, llegando a instancias definitivas. Estamos hablando de la Libertadores 2017 con otro grupo, con otro entrenador. Venimos a la Copa Suramericana del 2020, finalista, dejando, por ejemplo, en la semifinal a Vélez, ganándole los dos partidos, también dejando en el camino a Bolívar en alguna de las instancias. O sea, asumiendo y sumando partidos en el grupo a nivel internacional. Y llega ese partido de cuartos de final ante el Deportivo Independiente de Medellín, que el Medellín pierde en casa. Medellín pierde la clasificación por penales en casa. El Medellín venía de hacer una muy buena fase de grupo, de terminar a Palestino sin problemas y pierde ante Lanús. Estaban en ese equipo. Izquierdos, que tiene una grandísima historia, 37 años, salió del club, había ganado la otra Sudamericana, gana esta. El Toto Salvio, también estaba en ese equipo y un jugador que a mí me encanta, Marcelino Moreno, también estaba en ese equipo del Lanús que termina luego perdiendo la semifinal ante Cruzeiro que cae en la vuelta ante Lanús. Lanús cae ante Cruzeiro y queda ahí. Cruzeiro pierde el partido en
empata en Brasil y pierde un partido muy discreto de Lanús, todo hay que decirlo, no jugó bien ese día y perdió el partido en Buenos Aires 1-0 y se acabó la ilusión de que fuese una final argentina porque Racing por el otro lado estaba eliminando a Corinthians. Pero eso pasó el año pasado, pero este año Lanús vuelve a la carga con otro entrenador porque el año pasado había otro entrenador, viene Pellegrino, el año pasado, si la memoria no me falla, estaba el ruso Zielinski, pero la base del equipo estaba. Y en el programa de televisión del viernes hicimos como un balance de quién era el favorito. Entonces, yo hablaba de tener un tipo como Lozada, que tiene una historia fantástica. Lozada atajó en el Deportivo Pasto por allá en el 2018 y aquí en Colombia atajó un par de penales, demostrando que tenía esa capacidad de atajar penas máximas. El portero Zielinski, el ruso Zielinski era el portero del equipo argentino. Y voy a leer ese equipo que jugó la semifinal de la Copa Suramericana. Vamos a ver, acá está. Acá lo tenemos. A ver, Lanús, Lanús, Lanús. Vamos a ver, acá está. Acá está, acá está, acá está. Y ese Lanús que había eliminado al Medellín por penales, pues termina, mire. Hugo con Muñoz, Pérez Corbalán, izquierdos, Boyo Albín, Bou, que entró en el segundo tiempo, Marcelino Moreno, Soler, Cáceres, Lozada el portero, Peña Viafore y Carrera. O sea, mantuvo algunos, entraron Díaz, Aquino, Torres y Álvarez. Mantuvo algunos de los jugadores que al final terminarían jugando la final de este año. Y vamos a la final de la Copa Suramericana de este año. ¿Y cómo fue ese camino de Lanús? Porque es que ellos entendieron que ahí existía algo, porque ese puede ser como yo siempre he dicho, un filón que deben atacar los equipos colombianos. O sea, Santa Fe ha sido campeón, ha sido semifinalista, Junior fue el último finalista, había sido semifinalista el año previo, el 2018 juega la final con Atlético Paranaense, pero en el 2017 juega la final, en la semifinal, perdón, con Flamengo, y ese es un lugar que le cae bien a los equipos colombianos y creo que no lo hemos entendido. Entonces, de esa final que jugó el fin de semana ante, ante Atlético Mineiro, un equipo que pues en teoría era, pues, tenía más plata y tenía muchos mejores jugadores. Para mí era una final pareja, como lo dije, y yo le di cuatro nombres, dije Lozada, Izquierdos, Marcelino Moreno, me parecían que eran tres jugadores claves, apunté a algún otro, creo que el Toto Salvio, y el chico, no mentiras, el chico Castillo, el delantero, que venía haciendo goles, que había marcado aquel gol ante la Universidad de Chile en la semifinal en el campo de Lanús, y termina siendo un jugador sacrificado porque pues obviamente Mineiro tenía más la pelota, pero al final creo que los nombres, Lozada, que les contaba la historia, había atajado en el Pasto en el 2018, Gonzalo Pérez a izquierdos, Canales, un zaguero central paraguayo buenísimo, Marcich, Agustín Medina, Cardoso, el Toto Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, que también jugó gran partido, y el chico Rodrigo Castillo y Mauricio Pellegrino, el entrenador. Entraron Aquino, Watson, Walter Bow, Juan Ramírez, Armando Méndez y Lautaro Acosta, que perdió el penal de manera increíble. El Lautaro Acosta que entró y le pegó durísimo y la mandó afuera. Pero lo que quiero connotar con todos estos nombres es que tenemos que entender que un equipo que no tiene grandes estrellas en el fútbol argentino, que tiene un pensamiento claro acerca de lo que se puede hacer a nivel internacional, ha estado ahí desde el 2020 hasta el 2025, había jugado una final en 2020, semifinales en 2024 y la final y el título en 2025. Entonces, aquí es donde yo insisto en la teoría suramericana. La teoría suramericana es que los equipos colombianos de caer, no es que entren a la Libertadores para buscar ser terceros, porque pues tampoco, pero de caer a la Suramericana deben enfilarle todo, porque esa Suramericana te da 9 millones de dólares, que fue lo que ganó, 9.750.000, que fue lo que ganó Racing el año pasado, más los 9.650.000 que ganó Lanús, pero resulta que Racing el año pasado campeón juega la Recopa y la gana, y eso le da cerca de 3 millones de dólares. Entra a la Libertadores y suma 3,5 más. Sigue usted sumando 6,5 más en el 2025 sumado a lo que consiguió en el 2024. Y Racing llegó hasta semifinales, sumó casi 10 millones de dólares. O sea, entre la final de la Copa Sudamericana del año pasado y la semifinal de la Libertadores, Racing sumó casi 20 millones de dólares. Pero quiero que nos detengamos con un dato para entender por qué nosotros no hemos entendido que la Suramericana es la nuestra. La final del 2002, finalista Atlético Nacional. 2003, semifinalista Atlético Nacional. Vamos a seguir viendo cómo se sigue funcionando esto para los colombianos. En 2007, Millonarios, que tiene un equipo muy discreto en medio de la crisis, termina siendo semifinalista, el recordado equipo de Mario Vanemerac. Seguimos avanzando y Millonarios vuelve a aparecer en el 2012. El equipo de Hernán Torres que termina perdiendo. Y Lanús, por ejemplo, ya había ganado la del 2013 ante Ponte Preta.
Nacional juega la final del 2014, Santa Fe juega la del 2015, Nacional llega a la final del 2016, sabemos por qué lastimosamente no se puede jugar. En el 2017 les decía, Junior es semifinalista, pierde con Flamengo, el 2018 la pierde Junior con Atlético Paranaense y los colombianos siguen sin aparecer desde ese momento. Desde ese momento han estado equipos en cuartos de final como el Deportivo Independiente de Medellín. Lanús es un ejemplo para los equipos colombianos, que no se debe pensar en buscar la grandeza de la Copa Libertadores porque tal vez la ropa no sirve, pero sí la grandeza de la Copa Suramericana, que no solo sirve para ganar títulos y generar cultura ganadora. Siempre pongo el ejemplo del Sevilla. El Sevilla es un grande de la UEFA y es el equipo que más veces la ha ganado en este siglo, un par de definiciones 2005-2006, esa de Middlesbrough, luego la del Español en Glasgow, luego aparecieron las tres seguidas, Benfica, Benfica, una con Liverpool, una ante un equipo ucraniano, el Dnipro, esa jugada se jugó en Varsovia, en Polonia, o sea, allá estamos hablando de cinco, luego le ganó una al Inter, luego le ganó una más a la Roma de Mourinho, o sea, es un equipo que se especializó en ganar la UEFA y eso no está mal porque es el proyecto que te permite crecer. O sea, no pensemos, ay, que la Libertadores sí, sí, pero ese nivel no es el colombiano. El nivel colombiano es sudamericano y Lanús es un ejemplo para los equipos colombianos. Equipos colombianos, llamen al presidente de Lanús, pregunten cómo hace Lanús para estar en la pomada de la Copa Suramericana. Aprendan de Lanús. Un abrazo para todos. Recuerde, comente, comparta, sígame, porque aquí estamos creciendo en esto que se llama el Corbatín tiene la palabra, o Juan Chope, o Pablo César, como usted quiera. Un abrazo. Hasta la próxima.